Vamos ahora a formalizar la parte de generar variables que puedo yo medir en el laboratorio, para lo cual vamos a introducir el concepto de fuerza generalizada. La fuerza generalizada viene que si uno mira la energía en general y yo la desarrollo en cualquier parámetro que pueda tener, aquí tengo entonces el de va a ser de E respecto a este parámetro por D parámetro. Supongamos que esta variable es una variable xy. Entonces se habla de que este término acá es lo que se denomina una fuerza generalizada. Si esto fuera el camino, la derivada de la energía respecto al camino es justamente la fuerza tradicional. Pero yo aquí puedo tomar una serie de otros parámetros que también juegan el papel como si fueran camino, y por lo cual yo estoy generando nuevos tipos de fuerza que no son la fuerza tradicional, y que al final es la que llamamos una fuerza generalizada. Entonces, esta derivada respecto a cualquier variable xy la puedo asociar a un tipo de fuerza generalizada X mayúscula Y. Ahora, hay que tener claro algunos conceptos que están asociados a esto, porque resulta que yo tengo esta variable acá abajo, que es la fuerza, es una variable, perdón, la fuerza misma es una variable intensiva, no escala con el tamaño, mientras el xy en general es una variable extensiva, sí escala con el tamaño. Veamos un ejemplo para poder entender mejor esa idea. Si yo considero, por ejemplo, el volumen, entonces, el volumen es una variable extensiva. Significa que si yo tengo un sistema más grande, quiero, por ejemplo, un sistema el doble de grande, voy a tener que tener el doble de volumen. Se extiende la variable. El volumen es una típica variable extensiva. Sin embargo, su variable asociada, que es la fuerza generalizada asociada a esta variable, es la presión. Y la presión, no porque yo tenga un sistema doble, voy a tener doble presión, prácticamente típico que si tengo el doble de tamaño, voy a tener la misma presión. No se extiende, es intensiva, es una fuerza generalizada. Así que vamos a ir viendo que uno puede jugar distintos parámetros y son justamente los parámetros macroscópicos que después yo quiero medir en el laboratorio para poder calcular desde la mecánica estadística, poder pronosticar el comportamiento de ciertos parámetros. Así que ahora veamos cómo podemos llevarlo a algo que se asocia al número de estados. Yo tenía primero que todo que la fuerza generalizada es la derivada de E respecto a XY, pero por otro lado, yo tengo que la derivada de la entropía respecto de la energía es el inverso de la temperatura. Así que de hecho, si yo doy vuelta a esto y lo pongo como dE sobre ds, lo que estoy obteniendo es que la variable ahora que es extensiva sería la entropía y la variable que es la fuerza generalizada en este caso sería la temperatura. O sea, yo aquí tengo este mismo equivalente, al invertirlo me va a quedar T igual a dE a ds, y voy a obtener en consecuencia esa interpretación. Pero quiero hacer algo un poco más general. Voy a usar esto para hacer algo un poco más general, porque la entropía se me asocia al número de estados. Así que lo que voy a hacer es tomar la fuerza generalizada, la estoy considerando como derivada de una cierta variable extensiva, y aquí voy a cambiar de variable, voy a hacer de a ds, ds a dxy. Ahora, este de a ds lo conozco, está acá, me va a dar que es directamente la temperatura. Y este de aquí, puedo directamente verlo como la derivada de la entropía, porque yo sé que la entropía es k logaritmo de omega. Así que voy a obtener esta expresión, que es la ley que yo voy ahora a manejar. La fuerza generalizada es igual a, este K sale fuera, me queda K por T es 1 sobre beta, me queda 1 sobre beta, la derivada del logaritmo de estados respecto a esta variable extensiva. Así que aquí yo tengo la forma como yo puedo, con el número de estados posible, calcular variables termodinámicas usando las otras variables como que son las variables extensivas, poder llegar a las fuerzas generalizadas. Veamos un ejemplo práctico. Aquí tenemos una serie de distintas, esto es un artículo que recomiendo bajárselo, está aquí el link, en que uno puede encontrar una pequeña tabla. El artículo está muy bueno porque están todos los potenciales termodinámicos explicados, es como un buen resumen de la termodinámica. Y hay una tabla, la tabla 1, que muestra justamente los pares conjugados, que se llaman. Muestra las fuerzas fundamentales, perdón, generalizadas, y sus variables extensivas al lado. Las fuerzas generalizadas siempre son las variables intensivas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que la fuerza generalizada es la presión, y ya habíamos visto la variable extensiva es el volumen. También lo tenemos para el caso de elasticidad, la fuerza de un tipo resorte y el largo del resorte. También lo tenemos en gravitación, en tensión superficial, aquí está la superficie y aquí tenemos la tensión superficial. Acá lo tenemos en el caso de electromagnetismo, para las cargas,
para los campos eléctricos, para los campos magnéticos, y lo tenemos para reacciones químicas con los potenciales. O sea, esta es una buena tabla para cómo uno calcula fuerzas generalizadas usando las variables extensivas. Y en general lo que tenemos que lograr es calcular el número de estados para las situaciones que estamos estudiando. Aquí, por ejemplo, sí podemos hacerlo para el volumen, pero no hemos visto nada electromagnético, así que yo tendría que ver qué tipo de interacción existe, cuál es la cantidad de estados posible, trabajar todo el tema de poder introducir los conceptos electromagnéticos en la cantidad de combinaciones posibles, y estaría en consecuencia pudiendo calcular las fuerzas correspondientes, que son las que yo mido en el laboratorio. Lo mismo pasa aquí cuando yo hago reacciones entre distintos sistemas, en que tengo distintas partículas, puedo calcular los potenciales químicos en función de los números de las distintas especies. O sea que esta es una tabla buena para poder trabajar. Ahora veámoslo en una aplicación concreta, que es el caso de la presión. Aquí la fuerza generalizada es la presión, y la variable extensiva, que es aquella que se varía si yo aumento la cantidad de sistema que tengo, es el volumen. O sea que lo que habíamos visto, aquí faltaría citarlo antes para hacerlo más fácil, es que esta expresión de acá abajo, esta voy a usar acá para presión y acá para volumen, lo cual está también en mi tabla. Aquí tengo presión y volumen. Hay que tener cuidado, depende de la nomenclatura que se está usando, si uno usa un signo negativo acá. Y yo aquí obtengo fuerza extensiva, fuerza generalizada, perdón, es la presión, variable extensiva es el volumen, así que si yo derivo el volumen del logaritmo del número de estados y lo divido por beta, que es en este caso KT acá adelante, voy a obtener la presión. Y esto lo puedo hacer, por ejemplo, para una ecuación que ya habíamos desarrollado. Nosotros en la parte anterior habíamos calculado el número de estados para un gas ideal, en que vimos aquí con la celda, aquí tenemos la constante Planck al cuadrado, la masa, y vimos que quedaba el volumen elevado al número de partículas y la energía elevado a 3n medios. Yo puedo tomar ahora esta expresión de acá, que ya habíamos calculado, que era la de que venía de la esfera en el espacio de fase, y aplicar la ecuación que acabamos de ver, que es esta. Voy aquí a tomar el logaritmo del omega que tengo. El omega que tengo acá, si yo tomo el logaritmo, pasa algo interesante, voy a tener el logaritmo de este omega 0, que era mi constante de normalización, más el logaritmo de esto, que son puras constantes, más el logaritmo del volumen elevado a n, más el logaritmo de e. Como es una derivada parcial, todos los otros desaparecen, excepto el que está aquí con el logaritmo de esto. Entonces, el logaritmo del volumen elevado a n es n por el logaritmo de b, y si yo lo derivo, me queda que es n partido por b. Ahora, si yo ingreso esto en mi ecuación que tenía recién aquí, lo que voy a obtener es esta relación. Acá tenemos el n sobre b, y aquí queda multiplicado por el 1 sobre beta, que es kt, y si ustedes miran esta expresión, estamos frente a la ecuación de los gases. O sea, simplemente por contar estados, usar los conceptos de fuerza generalizada, llegamos a poder predecir cómo se vería una ecuación de un gas ideal, porque esto está armado con la condición de gas ideal. Y vemos acá que llegamos a la ecuación tradicional, la ecuación clásica general de los gases ideales. Incluso podemos ver otro efecto interesante. Acá yo supuse 3 grados de libertad por cada partícula, por eso llegamos al B elevado a n. Sin embargo, si yo aquí, por ejemplo, tuviera grados de rotación, yo podría corregir esta ecuación ya para los grados de libertad adicionales que tengo. O sea que puedo explorar variantes del gas ideal para situaciones en que yo tengo rotaciones de las moléculas o incluso que están vibrando, en que me va a afectar directamente este factor de acá. Y voy a obtener la ecuación de los gases ideales para esa constelación en particular de moléculas. O sea, aquí se ve ya el efecto directo de trabajar con la mecánica estadística simplemente contando estados, sabiendo de que los estados tengo que contarlos de modo de que tenga todos los efectos considerados, que en este caso no tengo porque no hay interacción, es sencillamente energía cinética, pero luego vamos a tener la situación en que sí voy a tener interacción y eso me va a afectar directamente la energía. Así que aquí tenemos la ecuación de los gases ideales directamente sacada como una consecuencia de la cantidad de estados.